Protocolo de comunicación Modbus. En esta guía, que es la guía 11 de comunicaciones, vamos a explicar un poco, detallar un poco una descripción del protocolo de comunicación Modbus. Como empieza describiendo la guía, fíjense que Modbus Modicon es una marca perteneciente a la compañía Modicon registrada por Gold Incorporated. Modbus es un protocolo de enlace que actúa a nivel de lo que se llama la capa OSI número 2 y sirve más como un protocolo para redes de controladores, es decir, para redes en el intermedio de lo que se llama la pirámide de la automatización. Pueden existir variaciones en cuanto a cómo lo implemente cada fabricante, de manera tal que en esos casos cada fabricante suele suministrar, como dice aquí, el software de aplicación propio para parametrizar sus productos. Entonces Modbus, sin embargo, se considera como un estándar, ya que es un protocolo muy utilizado, a pesar de que viene desde los años 70, es decir, tiene bastantes años, es todavía muy utilizado en diferentes equipos de comunicación a nivel industrial. Vamos a hablar un poco de lo que es el medio físico mediante el cual se realiza este protocolo. Recordemos que aquí este protocolo de comunicación, como otros protocolos de comunicación, se implementa bajo una comunicación serial, de manera tal que toda la data viaja de forma serial. En este caso es una comunicación serial asíncrona. El medio de comunicación puede ser lo que se llama semiduplex o half duplex, en el cual se utiliza o cable interfaz RS485 o fibra óptica. Y en modo full duplex puede usar interfaz RS422, lazo de corriente de 0 a 20 mA o fibra óptica. Como habíamos comentado, la comunicación asíncrona, fíjense que podemos conseguir velocidad de transmisión de 75 a 19.200 watts, es decir, velocidad de comunicación no muy alta. La máxima cantidad de estaciones depende del medio físico y se puede alcanzar normalmente hasta 1.200 metros sin repetidores. Si se requiere una distancia mayor, hay que utilizar repetidores para aumentar la potencia de la señal. Aunque depende del medio físico, el estándar o el número más usado de estaciones suele ser de 32 dispositivos, entonces, entre los cuales se tiene un dispositivo que actúa como maestro o iniciador de la comunicación y el resto de los dispositivos se denominan esclavos o elementos pasivos de la comunicación. Vamos a ver entonces la forma de comunicación física. Entonces en esta figura vamos a ampliarla un poco. Observamos que en la comunicación semiduplex tenemos aquí un maestro, n esclavos y varios esclavos, donde el total, como dijimos, lo típico es que no sea mayor a 32, la implementación más conocida. Entonces tenemos aquí que en este caso en la semiduplex los terminales TX y RX de transmisión y recepción de cada dispositivo están enlazados o conectados y se forma un bus común, una topología tipo bus, a través de lo cual llegan los terminales de cada uno de los equipos. ¿Okay? En el caso de la comunicación duplex o full duplex, cada uno de los terminales TX-RX, todos los terminales, fíjense, el terminal TX de un dispositivo se comunica con el terminal RX del primer esclavo, del maestro y luego del primer esclavo. Posteriormente vemos igual el terminal RX del siguiente esclavo hasta el esclavo número N, es decir, terminal TX del maestro tiene una conexión con el terminal RX de los esclavos. En el caso del terminal RX del maestro, se comunica con los terminales TX o de transmisión de cada uno de los esclavos. Eso es para el caso de la comunicación duplex. Entonces digamos que para el caso
que nos atañe, que vamos a utilizar en el PLC GM7 del G, la comunicación es semiduplex. ¿Okay? Entonces, también de igual manera, existiendo un PLC maestro y varios PLC esclavos. Entonces, en la estructura lógica, que es cómo es el acceso al medio, o cómo se accede al medio, cómo se realiza la comunicación, como habíamos hablado, es del tipo maestro-esclavo. Ya que el control del medio, o sea, de dar permiso a quien se comunique en un momento determinado, ese control lo lleva el maestro. Entonces, habíamos hablado que una de las formas más comunes es de 32, existiendo también una otra manera más extendida que es hasta 64. ¿Okay? Aquí nos indica 63, tomando en cuenta los esclavos. Con la estación maestra llegaría a 64. Entonces podemos conseguir entonces ahora dos formas comunes. Una forma reducida de 32 dispositivos, otras formas más extendidas de 64 dispositivos. ¿De qué depende esto? De la implementación que haga cada fabricante, del medio físico que utilice, de manera que pueda proveer una mayor cantidad de esclavos. Entonces, los intercambios de mensajes pueden ser de dos tipos: intercambios punto a punto y mensajes difundidos, o el mensaje difundido también es lo que se conoce como broadcast. En los intercambios punto a punto existe lo que se llama una demanda del maestro y una respuesta del esclavo, que puede ser un reconocimiento o un no reconocimiento en el caso que falle la comunicación o el mensaje se ha corrompido de alguna manera. En los mensajes difundidos significa una comunicación unidireccional entre el maestro y todos los esclavos. En este caso, el maestro genera un mensaje hacia todos los esclavos, pero el maestro no espera ninguna respuesta por parte de los esclavos, mientras que en el intercambio punto a punto, cada vez que el maestro se comunica con un esclavo determinado, él espera una respuesta de ese esclavo o ese dispositivo pasivo, también le podemos denominar así. En el caso de los mensajes difundidos, pueden ser mensajes para, como dice allí, para configurar a los equipos, resetear a los dispositivos, colocar a los equipos en stop, ¿okay? Dependiendo de los tipos de tareas que pueda realizar los dispositivos esclavos, él o los dispositivos esclavos. O sea, vemos aquí, vemos en esta siguiente figura, vemos, esta sería la página 2 de la guía 11 de comunicaciones. Vemos el maestro da una petición de comunicación y el esclavo X da una respuesta a esa petición de comunicación. Eso es en el intercambio punto a punto. En el mensaje difundido a todos los esclavos no se genera respuesta. El maestro envía el mismo mensaje a todos los esclavos, ellos realizarán la tarea, pero no hay una respuesta. Es decir, en el caso que uno de los dispositivos tenga una falla en la comunicación, o sea, es decir, no reconozca el mensaje, el maestro no se va a enterar de esa falla porque no hay una respuesta, o sea, no se espera una respuesta. Vamos a hablar un poco ahora de la arquitectura de la interfaz de comunicación Modbus. Dice, en la arquitectura de interfaz de comunicaciones, tanto para el maestro como para los esclavos, se encuentran ciertas áreas de memoria y registros vinculadas a estas tareas de comunicación. En el caso de los esclavos, la estructura es similar, pero suelen faltar los bloques de intercambio, que es una tarea de propiedad del maestro, y el programa de intercambio. Vamos a la página 3 para ver esta figura. Vamos a disminuirla un poco, hacerle un poco menos de zoom para poder visualizarlo. Entonces, lo que se llama la estructura de interfaz de comunicación de un maestro en Modbus. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí el autómata, entonces acá es un autómata y la interfaz que tiene ese autómata para poder comunicarse a través del protocolo Modbus. Entonces, fíjense que existe un área, digamos, una unidad lo que es la parte de control, la unidad de control de ese procesador del autómata, será el que da el permiso para que la interfaz de comunicación Modbus se ejecute o vaya run. La zona de memoria de datos que se quiere intercambiar en la comunicación Modbus del autómata como tal, estará en interconexión con una área de la interfaz Modbus que se llama tampón. ¿Qué es esto? Es una especie de registros
en los que se va tomando, se toma información o se envía información, porque es un registro bidireccional, para hacer los intercambios de datos. Observemos que esta zona, en la zona existen dos memorias, la memoria RAM y la memoria EEPROM. En la memoria EEPROM tenemos el programa de los intercambios, es decir, cuando en ese autómata se programa la comunicación, bien sea a través de algún tipo de bloque especial para Modbus o de la forma como ese autómata tenga implementado el protocolo en su software. Entonces, a través de la memoria de datos, esa información sobre lo que es la programa de intercambio va a ser grabado en la memoria EEPROM, así como también se guardan los parámetros de comunicación, como a qué velocidad se va a comunicar, cuántos bits de paridad se utilizan, cuántos bits de parada, ¿okay? Si se utiliza paridad par, paridad impar, disculpen, si se utiliza cuántos bits de parada se utilizan. Toda esa información se guarda en los parámetros de comunicación, y en el caso de la memoria RAM se guardan lo que son contadores de diagnósticos que nos indican, nos dan un estatus de la comunicación, de cuántos intercambios de datos se han dado, cuántos intercambios exitosos, no exitosos, fallidos. El contador de reintento que le sirve al maestro cada vez que haya una falla de comunicación, saber cuándo debe volver a enviar esa información y determinar cuántos reintentos ha realizado por cada esclavo. En la gestión de intercambios periódicos tenemos que, mientras existe una comunicación continua, ya la interfaz está andando, siempre los equipos se están visualizando, y cuando un bloque de comunicación en el programa de intercambio ejecuta una lectura o una escritura hacia un esclavo, eso se denomina un intercambio provocado, porque es un intercambio de datos en un momento específico con algún dispositivo. Esos intercambios de datos provocados y periódicos son a su vez coordinados por un registro de órdenes, ¿okay?, que dependen de los propios datos de salidas del programa de comunicaciones del autómata. Y por supuesto, para todo esto hace falta que es una interfaz física, que es el medio físico que habíamos hablado, dependiendo de si es fibra óptica, RS485, RS422 o lazo de corriente de 0 a 20 mA. Entonces, digamos, esto es un panorama de diagramas de bloque general de los elementos que pueden componer a una interfaz maestro Modbus. Como dijimos, ¿qué es lo que faltaría o que no estaría en el caso de la interfaz Modbus esclavo? Como habíamos dicho, no estaría el bloque de gestión de intercambios y el programa de intercambio, porque son bloques propios del maestro, porque es el maestro quien va coordinando la comunicación. De hecho, en el caso del GM7, con el que vamos a hacerlo para la práctica 4, en ese caso vamos a ver que los bloques de comunicación Modbus solamente son escritos en el maestro y no en los esclavos, el esclavo o esclavos. ¿Okay? Continuamos. Ahora vamos a colocarnos en la página 5, vamos a hacer un poco de zoom de nuevo y visualizamos lo que se llama la codificación de datos. La información que nosotros vamos a estar coordinando para que se envíe entre los dispositivos maestro y esclavo, que para el caso nuestro, nuestras prácticas son controladores lógicos programables o PLCs, son una serie de valores binarios. ¿Okay? Acuérdense que es una comunicación serial en la que se envían los datos bit a bit, uno detrás del otro, ¿okay?, como una comunicación serial asincrónica. ¿Okay? Entonces, existen en Modbus dos formas de codificar los datos, es decir, de darle un código especial para que los datos puedan ser interpretados. Es importante que si se escoge una codificación, todos los dispositivos en esa comunicación deben seguir la misma codificación. Si, por ejemplo, escogemos ASCII, todos los equipos deben hablar ASCII. Si vamos a hablar RTU, todos los equipos deben hablar RTU para que se entienda o se pueda transmitir
y recibir la información de la manera correcta y sin falla. Entonces tenemos aquí dos formas, que son el código ASCII, que es lo que se llama el código de intercambio internacional, código de intercambio internacional americano, y el código RTU, que es lo que se llama unidad de transmisión remota. En la codificación ASCII, vamos a observar cómo es una trama genérica. ¿Cómo empieza la codificación ASCII? Empieza con un encabezado con el código hexadecimal 3A, ¿okay? 3A o 3A hexadecimal. A continuación, viene en una cantidad de bits escritos, en un byte, viene escrito el número del esclavo. En este caso está de 00 a 3F. Que en este caso se está tomando como que la mayor cantidad de esclavos posibles es 63, y con el maestro sumaríamos uno más, 64 dispositivos. Pero acuérdense que quien establece las órdenes es el maestro. Luego el código de operación. Este código de operación depende de qué es lo que se quiere hacer. Se quiere hacer nuevamente una lectura o una escritura de datos. Una lectura de un contador de diagnóstico. Entonces allí irá un código de operación de acuerdo a la función. Después existe una subfunción, porque supongamos que quiero hacer una lectura, tengo que saber si es una lectura de un contador de diagnóstico, una lectura de un bit, una lectura de un byte, de una palabra, ¿okay? O de varios bits, varios bytes o varias palabras, es decir, si es uno o más de uno. En el caso que sea una escritura, entonces el código de operación, mira que es escritura, también tendré que decir de qué tipo de escritura estamos hablando, si es de uno o más bits, bytes o palabras, y también existirán los datos que voy a escribir, es decir, digo que quiero escribir y también mando el dato o datos que van a ser escritos sobre el esclavo. Entonces aquí cuando hablamos del código de operación, entonces estoy leyendo y escribiendo sobre un esclavo determinado, y cuando es escritura mando los datos que se van a escribir en el esclavo. En el caso de lectura, este mensaje entonces también va a dar una respuesta. En los dos casos dan la respuesta. En el caso de lectura, la respuesta tiene que, de parte del esclavo, tiene que ser los datos que se le están solicitando a leer. Y en el caso de escritura, la respuesta del esclavo va a ser que él exitosamente escribió los datos. Después tenemos lo que se llama el chequeo de redundancia cíclica, un algoritmo para verificar la integridad de la data, que haya sido que los datos enviados lleguen correctamente, y allí se hace una especie de sumatoria de los bytes enviados en las tramas anteriores. Entonces tiene una parte baja y una parte alta, es decir, que aquí se gastan 16 bits. Después tenemos un carry return o el código del enter en ASCII, que es el 0 de hexadecimal, y un final de línea, que es el código 0A hexadecimal. En el caso de RTU, del código de unidad de transmisión remota, que es lo que es un código RTU, es mandar los datos en su forma hexadecimal directamente. Fíjense que no empieza con un encabezado como en el caso 3A, como en el caso del ASCII, sino que empieza directamente con el número de esclavos con el que se quiere comunicar el maestro, un código de operación y las subfunciones y datos. Eso es igual, que esto sí trabaja de manera idéntica al caso del ASCII. Acuérdense que lo que cambia es que esto va en código hexadecimal y en caso del ASCII va, como dice su nombre, en código ASCII. Y un chequeo de redundancia cíclica también de 16 bits, con una parte baja y una parte alta. Y no usa carry return ni final de línea. ¿Okay? Entonces, como dice allí, la diferencia entre ambas formas de codificación, la trama ASCII incluye un carácter de encabezamiento y los caracteres carry return y final de línea al final del mensaje. También pueden existir formas de calcular diferencias en la forma de calcular el chequeo de redundancia cíclica, puesto que el formato RTU ejecuta una forma polinómica en vez de la simple suma en módulo 16. Entonces, como ya hemos hablado, en el código de función pueden haber órdenes de lectura y escritura, también órdenes de control para el esclavo y del propio sistema de comunicaciones como run stop, carga y descarga de programa, verificación de contadores de intercambio, y
el campo de sus funciones o datos, recuerden que les decía que depende del tipo de operación que se va a realizar. Y el checksum es simplemente el mensaje módulo 16, que es una sumatoria de los bytes enviados previamente o una forma polinómica. Aquí en lo que es la forma como se calcula el polinomio, pueden existir diferencias en cómo cada fabricante de un equipo que habla Modbus, en el caso de nuestra práctica PLC, cómo hace ese fabricante para implementar ese algoritmo de chequeo de redundancia cíclica. O sea, puede ser propio de cada fabricante. Aquí tenemos en la tabla 2, página 6 de la guía 11, las funciones o códigos más utilizadas, de la función 0 a la función 16, donde fíjense que las funciones 12, 13 y 14 no se utilizan, y 9 y 10, lo que le da oportunidad a que un fabricante pueda inclusive hacer una variación del Modbus estándar, colocando o agregando en esas funciones no utilizadas funciones propias de su marca, ¿okay? O propietarias para su equipo. En el caso de las funciones que ya están establecidas, lo que se asegura es que esas son funciones estándares o básicas, y de manera tal que cualquier equipo que hable Modbus pueda entenderse con otro, no importa que no sea del mismo fabricante. Entonces aquí tenemos los códigos, la función y su código en hexadecimal. Y fíjense que tenemos en las funciones 0 para control de estaciones esclavas, y las funciones 1, 2, 3 y 4 para leer son funciones de lectura, donde lo que cambia es si se quieren leer bits de salidas o internos, bits de entradas, de palabras de salidas internas y de palabras de entradas. En el caso de 5 y 6 se hace escritura de bit o de una palabra. En el caso la función 7, lectura rápida de 8 bits. En la función 8 para control de contadores de diagnóstico, de los contadores que van del 1 al 8. En la función 11, contadores de diagnóstico número 9. Acuérdense que estas son funciones establecidas por el fabricante Modicon. En las funciones 15 y 16 para escritura de varios bits, n bits, o varias palabras, n palabras. Aquí tenemos esto para más detalle, para información complementaria, con un algoritmo dado por Joseph Balser, el de autómatas programables, para el cálculo de chequeo de redundancia cíclica mediante la fórmula polinómica. ¿Okay? La descripción de las funciones del protocolo ya aquí depende de cada uno de las funciones que vamos a utilizar. ¿Okay? Esto es con cada una de las funciones. Se los dejo para mayor detalle. Ahora, para el próximo video vamos, no me voy a extender mucho en estos detalles del código de la función, ya que lo vamos a ver directamente en el próximo video con los bloques de comunicación que utiliza el PLC GM7 del LG. ¿Dónde vamos a ubicar esos bloques? En el software GMWin. Entonces, terminamos en este momento y entonces en el siguiente video vamos a explicar los bloques Modbus directamente en el PLC GM7. Fin.